Un vaquero solitario acogió a una chica de 18 años que fue abandonada atada a una valla por su padre borracho. El sol de la mañana apenas había comenzado a asomar por la irregular línea de las colinas de Wyoming cuando un grito atravesó la niebla. Fue nítido, crudo, humano. Jake Callahan se detuvo a medio paso, una bota en el estribo y la otra en el suelo polvoriento de su granero. Por un momento pensó que lo había imaginado. Luego volvió a sonar, más cerca, esta vez estrangulado, como el sonido de un animal en dolor. Dejó caer la alforja, agarró su Winchester de la pared del granero y se dirigió hacia la cerca. El aire estaba fresco con las heladas tempranas. Los caballos levantaron la cabeza del pasto, pero no entraron en pánico. No olieron ni a lobo ni a puma. Las botas de Jake crujieron sobre la tierra dura cuando pasó junto al granero y lo vio. Ella creció atada a su valla. Ella estaba desplomada contra los rieles de madera como ropa tirada a la basura. La cuerda se clavó profundamente en sus muñecas. Sus tobillos se retorcieron debajo de ella. Su cabello oscuro se pegaba a sus mejillas con escarcha. Un chal roto ondeaba sueltamente sobre sus hombros. Sus labios estaban agrietados. Su rostro, apenas más que el de un niño, estaba pálido de frío y de miedo. Jake se acercó lentamente. El rifle colgado al hombro. Sus manos se levantaron. Entonces ella se movió. Sus ojos se abrieron de golpe, salvajes y llenos de lucha. «No me toques», gritó. Jake se detuvo. Su voz sonó baja y tranquila. «No lo haré. Lo juro». Su pecho se agitaba y su respiración era entrecortada. Ahora lo vio todo. Moretones en sus brazos, antiguos y nuevos. Su vestido estaba rasgado en el hombro. La sangre manchó el dobladillo. No hubo ningún accidente aquí, alguien había hecho esto. Alguien había querido dejarla morir. Jake se movió de nuevo, lento y cuidadoso. Sacó un pequeño cuchillo de su cinturón y se agachó. «Soy Jake Callahan. Yo vivo aquí. No voy a hacerte daño». Ella lo miró fijamente, con ojos como los de un zorro acorralado. Aún así, ella no se inmutó cuando él cortó la cuerda de sus muñecas. No habló cuando él se movió hacia sus tobillos. Ella lo miró como si esperara el dolor, pero este nunca llegó. Cuando la última cuerda cayó, sus rodillas se doblaron. Jake la atrapó. No del todo, solo lo suficiente para dejarla caer sobre el suelo cubierto de paja junto al granero. Él no la levantó. Él no la llevó adentro. En lugar de eso, se desabrochó la franela gastada de la espalda, la dobló y la deslizó debajo de su cabeza. Entonces sacó de su cuello el relicario de plata, sencillo y antiguo, grabado con la palabra madre, y lo colocó en el hueco de su fría palma, un gesto, no de piedad, sino de recuerdo. Sus labios se separaron. Se escuchó un susurro. «Mi padre me dejó aquí. Dije que había terminado. Como el ganado». La mandíbula de Jake se apretó. Él miró más allá de ella, hacia la carretera. No hay huellas, ni ningún carro a la vista. Solo silencio. Exhaló lentamente y luego asintió. «No sois ganado», dijo. «No mientras yo respire». Luego se levantó y caminó hacia el granero, regresando con una manta y una cantimplora. Ella bebió, con las manos temblorosas y la mirada todavía fija en él, como si no hubiera decidido si era real. Él no preguntó su nombre. Todavía no, y simplemente se arrodilló de nuevo, envolvió la manta sobre sus hombros y dijo en voz baja: «Descansarás aquí por ahora. Luego pensaremos en el resto». Ella parpadeó y una lágrima se deslizó por la tierra de su mejilla. Jake se levantó, dio un paso atrás y se apoyó contra el poste de la cerca. Sobre ellos, la niebla comenzó a elevarse, y en algún lugar entre las cuerdas rotas y la niña rota, el mundo cambió para ambos. Jake la llevó a la cabina con tanto cuidado como si estuviera hecha de cristal. Él no dijo nada, simplemente la envolvió más fuerte en la manta de lana y cerró la puerta con su bota. La cabaña era pequeña. Una habitación,
una estufa y una cama individual escondida en el rincón debajo de la ventana. Las paredes de madera eran ásperas, pero limpias. Un fuego ardía en el hogar, proyectando largas sombras sobre el suelo. La colocó con cuidado en la mecedora junto a la estufa, luego se dirigió a la cocina y comenzó a moverse sin palabras, encendiendo una cerilla, echando leña, poniendo a hervir la tetera. Añadió huesos con tuétano y zanahorias picadas a la vieja olla de hierro, moviéndose con la tranquila rutina de un hombre que había cocinado solo para sí mismo durante años. Emma no dijo nada. Ella observó. Sus dedos se curvaron en la lana, todavía temblando. Sus ojos recorrieron toda la habitación, la ventana, la puerta, el rifle en la repisa de la chimenea. Su cuerpo estaba rígido, como un animal dispuesto a huir. Y sin embargo había algo más en sus ojos. No confianza, todavía no, sino hambre. No solo por comida, por seguridad, por pruebas. Jake trabajó sin mirar atrás. Echó agua, removió la olla y cortó en rodajas el pan que había sobrado del día anterior. El olor a caldo y cebolla comenzó a llenar la habitación, mezclándose con humo de madera, polvo y sudor frío. Después de un rato, se arrodilló nuevamente a su lado y le ofreció un vaso de agua. Lo tomó con ambas manos, bebió con cuidado, con los labios todavía agrietados. Se volvió hacia la estufa. Cuando la sopa estuvo lista, la sirvió en un cuenco de hojalata, partió el pan por la mitad y lo colocó todo sobre la mesa. Luego, con el mayor cuidado que pudo, le acercó el cuenco y se agachó nuevamente junto a la silla. Él extendió la cuchara. Emma lo tomó, pero en lugar de comerlo, lo olió largamente y con cuidado, como un perro que busca veneno. Jake lo vio. Él no dijo una palabra, simplemente permaneció de pie, lento y en silencio, y caminó hacia la ventana, de espaldas a ella ahora. Detrás de él, escuchó el sonido de la cuchara golpeando contra el cuenco. Una pausa, un trago, luego otro, luego el roce del pan sobre la cerámica. Cuando finalmente se dio la vuelta, el recipiente estaba medio vacío. Sus manos aún temblaban, pero sus ojos ya no vagaban. Se arrodilló de nuevo, más lento esta vez, más deliberadamente. Su voz era áspera, pero firme. ¿Por qué me ayudaste? Él la miró a los ojos. No parpadeó. Luego buscó algo que había detrás de la estufa. Un libro viejo y delgado, con su cubierta de cuero desgastada hasta el lomo. Lo abrió, pasó a una página en el medio y sacó algo. Era una flor prensada y seca. Lo puso sobre la mesa. Un pequeño tallo de áster morado. Mi madre me dio esto, dijo, el último día que la vi antes de que mi padre me llevara. Emma frunció el ceño. Jake asintió lentamente. Ella lo escondió en el bolsillo de mi abrigo. Me dijo que cuando el mundo se sintiera demasiado cruel, debería mirarlo y recordarme que incluso las cosas feas a veces se vuelven hermosas. Se quedó mirando la flor por un largo momento, luego volvió a mirarla a los ojos. No me queda mucho. Sin familia, sin esposa, sin hijos, solo esta tierra y esta casa. Pero cuando te vi en esa cerca, me acordé de la flor. Emma parpadeó y algo en su expresión se quebró. No roto todavía, pero ablandándose. Jake se reclinó. No me debes nada, dijo. Ni gracias, ni confianza, solo descanso. Tendrás tiempo para decidir qué viene a continuación. Ella miró el cuenco y luego la flor. Su voz era apenas un susurro. Todavía es hermoso. Él asintió. Primer concierto aquí. A la tercera mañana, la ciudad de Largs ya había emitido su veredicto. Jake Callahan, el vaquero solitario que no hablaba con nadie, había acogido a la chica de Earl Turner. No por misericordia, dijeron, ni por decencia, sino por razones que ningún hombre diría en voz alta delante de su hija. ¿Lo oíste? La niña de Turner, la que él dejó atada a una cerca, Callahan la mantiene como si fuera un cachorro de zorro herido. Ella es un problema. Ese tipo siempre lo es. Suelta, igual que su madre. Los susurros llegaban desde el salón,
el almacén y las escaleras de la iglesia. Los chismes en un pueblo pequeño no caminaban. Galopó. Jake lo sabía y Emma también. Lo oyó en el silencio cuando pasaban junto a las ventanas, lo sintió en las escaleras que se le clavaban en la espalda como agujas. No había estado afuera desde que Jake la mató, pero podía sentir el peso de su juicio a través de las paredes de la cabaña. Esa mañana, ella estaba de pie junto a la puerta con una de las viejas camisas de Jake, atada a la cintura con un cordel. Se cepilló el pelo y limpió las botas. Su barbilla estaba alta, pero sus manos se retorcían nerviosamente a sus costados. «Quiero ir contigo hoy», dijo. Jake levantó la vista de la silla que estaba reparando. «¿Seguro?» Ella asintió. «Estoy cansado de esconderme». Él no dijo nada. Simplemente tomó el sombrero de repuesto que estaba en la pared, de ala ancha y cinta suave, y se lo puso suavemente sobre la cabeza. Cabalgaron juntos hacia la ciudad, uno al lado del otro, pero el silencio a su alrededor se profundizaba con cada paso de cascos. Los escaparates se vaciaron. El herrero se detuvo a mitad del golpe. Un niño fue sacado del comedero por su madre demasiado rápido, demasiado bruscamente. En la tienda general, Jake se desmontó y ató las correas. Emma la siguió de cerca. Bajó la cabeza lo suficiente para ver las escaleras, pero no las encontró. Estaba a mitad de los escalones de madera cuando ocurrió. Una voz aguda rompió el silencio. «Bueno, me condenarán». Una anciana vestida de negro, la señora Eley, la viuda con una lengua más afilada que su bastón, se interpuso en su camino, con el rostro contorsionado como una fruta agria. «Ahora estás trayendo tu inmundicia a la ciudad, ¿no?». Jake avanzó, bloqueando a Emma ligeramente con su hombro. «No estamos buscando problemas». «Demasiado tarde», siseó la señora Eley. «Esa chica debería estar pudriéndose en una celda, no jugando a las casitas con un hombre solitario y culpable». Emma no habló, no se movió. Luego llegó el golpe final. La señora Eley se agachó, recogió una nube de tierra seca del camino y la arrojó. Golpeó la bota de Emma. «Catuoy», escupió la mujer, con veneno enroscando sus palabras. «Sal de aquí». Jake no gritó. No dibujó, él simplemente se acercó, colocó una mano suavemente sobre el hombro de Emma, la giró y la condujo nuevamente escaleras abajo. Las cabezas se giraron y se oyeron susurros, pero Jake no se inmutó. Salieron de la ciudad en silencio. De regreso a la cabaña, Jake fue directo al granero sin decir palabra. Emma entró, cerró la puerta y se quedó de pie en la tenue luz de la sala principal. El fuego estaba frío, el suelo crujió bajo su peso. Se acercó a la mesa auxiliar, abrió el cajón y sacó un espejo pequeño y roto, apenas del tamaño de la palma de su mano. Había pertenecido a la madre de Jake y estuvo sin uso durante mucho tiempo. Ella lo sostuvo frente a su cara. Por primera vez en días, se vio con claridad. Los moretones ahora se estaban poniendo amarillentos y el corte en su labio estaba sanando. Su cabello, aunque limpio, aún conservaba el carácter salvaje de la supervivencia. Sus ojos, marrones, abiertos y cansados, la miraban como si fuera alguien a quien no conocía. Las lágrimas brotaron rápidamente, no de dolor, sino de la aguda y brutal comprensión de que ya no sabía quién era o si valía la pena luchar por la chica del cristal. El espejo se le resbaló de la mano y cayó al suelo, intacto, pero boca abajo. Ella se dejó caer a su lado, con las rodillas sobre el pecho, y dejó que las lágrimas cayeran sin vergüenza. Afuera el viento se movía suavemente entre el trigo. Dentro una niña lloraba junto a un reflejo que ya no podía reconocer, pero detrás de ella, sobre la mesa, todavía estaba la flor de aster prensada que Jake le había regalado la noche anterior. Inmóvil, intacto, esperando. Al caer la tarde el cielo se había tornado de un gris acero opaco. El tipo de color que hacía que un hombre mirara el horizonte sin saber por qué. Jake acababa de terminar de reparar la última sección de la cerca de riel dividido cuando lo escuchó. Golpes de cascos.
No es un trote casual. No es la visita de un vecino. No, fueron duros, deliberados y no invitados. No se movió del puesto. No alcanzó su rifle. Él esperó. Los 3 jinetes aparecieron a la vista, coronando la colina que bordeaba su tierra. El caballo líder levantando polvo y desprecio. El hombre que iba delante iba descuidadamente, con la lluvia colgando y una botella de algo oscuro chapoteando en una mano. Su sombrero estaba torcido, su barba estaba descuidada y sus botas, una vez lustradas, ahora estaban desgastadas como su orgullo. Jake lo reconoció al instante. Earl Turner, el padre de Emma. Los 2 hombres detrás de él eran desconocidos, matones a sueldo por su aspecto, uno con una cicatriz irregular en la mejilla, el otro con un ojo vago y nudillos que parecían no haber sanado nunca de demasiadas peleas. Jake se secó las manos con un trapo y dio un paso adelante, tranquilo y en silencio. Earl lo vio, levantó la botella y lo saludó como si fueran viejos amigos. Jake Callahan, dijo arrastrando las palabras. El héroe de los aviones. Escuché que has estado haciendo de niñera de mi pequeño gato montés. Jake no parpadeó. ¿Qué quieres, Earl? Los otros 2 jinetes se dispersaron ligeramente, formando un arco perezoso que no era del todo hostil, pero ciertamente no era amistoso. Earl se bajó torpemente, se tambaleó un paso y luego se estabilizó. Ella es mía, dijo. Sangre. No desaparezcas solo porque lo dices. Jake no se movió. Ella dejó de ser tuya en el momento en que la dejaste morir. La risa de Earl era fea, como piedras en un cubo. Ella no vale lo que me costó. Juego, deuda, comida, vergüenza. Esa niña ha sido un peso alrededor de mi cuello desde el día en que nació. La mandíbula de Jake se tensó, pero su voz permaneció firme. No tengo por costumbre recuperar lo que otro hombre tiró. ¿Crees que vine para una reunión? Earl se quebró. Vine para cerrar el ciclo. Ella es una mancha en mi nombre. El hecho de que la tengas como si fuera un perro callejero hace que la gente hable. No la quiero de vuelta. Quiero que se vaya. Dio un paso adelante. Jake no se movió, no gritó, no amenazó. Simplemente dijo muy suavemente: no alimento bocas que muerden, y no permito que los cobardes reclamen a las personas como si fueran propiedades. El rostro de Earl se puso pálido y movió la mano hacia su abrigo. Ella es mía, susurró. Yo la engendré, la crié, y si quiero terminar su historia, eso es entre Dios y yo. No es tuya, respondió Jake, aún tranquilo, pero cada palabra más pesada que la anterior. No te pertenece. Nunca lo hizo. El viento arreció, agitando las ramas del viejo roble que estaba junto al porche. Jake giró la cabeza ligeramente hacia él, luego volvió a mirar a Earl. Si crees que todavía tienes derecho, dijo en voz baja y firme, entonces adelante, cruza esa puerta. Entra y te enterraré justo debajo de ese roble. No tuvo que alzar la voz. No lo necesitó. El jinete de la cicatriz se removió inquieto en su silla. El de la mirada perezosa escupió al polvo, pero no se movió. Earl miró a Jake un buen rato, respirando con dificultad, con el pecho hinchado como quien intenta sacar valor de un pozo vacío. Luego, sus ojos se dirigieron al porche, al rifle apoyado en el marco de la puerta y a la ventana abierta de la cabaña, donde se veía un pequeño fragmento de la sombra de Emma tras la cortina. Jake dio un paso lento hacia adelante. Earl retrocedió 2. Se giró, se tambaleó hasta su caballo y subió con más esfuerzo que gracia. No vale la pena morir por ella, Callahan, gritó mientras sacaba la escopeta. Jake no respondió ni asintió. Ni siquiera los vio irse. Simplemente se giró, caminó hacia el porche, cogió el rifle y lo dejó suavemente sobre su regazo mientras se sentaba. En los escalones. Dentro, la respiración de Emma temblaba. Afuera, el ruido de los cascos se desvaneció, y en algún lugar entre el silencio y la tormenta, 3 hombres se alejaron cabalgando, cargando con el peso de algo más pesado que la derrota.
La vergüenza. La lluvia caía en oleadas, golpeando el viejo techo del granero como puños en una puerta ignorada durante mucho tiempo. Los relámpagos iluminaban el cielo con destellos, seguidos de truenos que retumbaban bajos y profundos como el eco de un dolor enterrado. Dentro, Jake y Emma estaban sentados cerca del fuego, de espaldas a la pared, mientras el granero crujía suavemente a su alrededor. Emma se aferró al abrigo de Jake sobre los hombros. Olía a humo de leña, cuero y algo más antiguo. A soledad, tal vez, o a una especie de supervivencia silenciosa. Jake alimentó el fuego con otra yesca, luego se recostó, con un brazo apoyado sobre la rodilla. La tormenta de afuera podría haber ahogado el mundo, pero ninguno de los dos se movió. Se quedaron sentados en silencio, de esos que saben que no deben apresurar una verdad. Entonces Emma habló, con voz débil pero aguda. Tenía 15 años la primera vez que intentó intercambiarme. Jake no me miró. Esperó. Perdió una partida de cartas. Dijo que podía saldar la deuda. El otro hombre me examinó como si fuera un remate. Dijo que serviría para la temporada, pero cambió de opinión. Dijo que estaba demasiado delgada, que estaba dañada. Ella levantó las rodillas, abrazándolas con fuerza. Earl me golpeó después. Dijo que lo había avergonzado. Que era una maldición. Dijo que ni siquiera la muerte me llevaría porque al no le servía lo que ningún hombre quería. Jake se quitó el sombrero, lo dijo a su lado. Me dijo que yo era la razón por la que murió mi madre, por la que la casa siempre estaba fría, por la que bebía. Jake siguió sin hablar, solo se desabrochó la camisa y se giró ligeramente hacia la luz del fuego. En su espalda, viejas cicatrices brillaban pálidas y brutales. Emma contuvo la respiración. ¿Quién hizo eso? Mi padre, dijo Jake en voz baja. Creía que la obediencia era el precio del amor. Yo no. Dejó que el silencio se apoderara de él un momento, luego metió la mano en su chaleco y sacó un pequeño relicario de plata desgastado. Me lo dio el día que murió, dijo. Me dijo que no valía mucho, pero que si alguna vez encontraba a alguien que necesitara algo a lo que aferrarse, tal vez sería suficiente. Se lo puso en la mano. Emma lo miró fijamente y luego cerró los dedos alrededor del metal. No valgo la pena salvarme, susurró. No estoy limpia, no estoy bien. Los ojos de Jake se encontraron con los de ella. No estás rota, dijo. Estás viva. Eso significa que aún puedes elegir qué viene después. Las lágrimas brotaron de sus ojos. No creo merecer esto, dijo. Ni este fuego, ni este abrigo, ni tú. Jake se inclinó un poco más cerca. No lo suficiente para atraparla. Solo lo suficiente para mantener el espacio. Nadie nace mereciendo, Emma. Nos lo ganamos con cómo vivimos, con lo que damos a cambio. No necesitas ser nueva. Solo necesitas ser honesta y valiente. Sus lágrimas se deslizaron libremente, silenciosas, reales. Y cuando su cabeza tocó su hombro, él no habló, no se mantuvo firme mientras el fuego rugía afuera mientras la tormenta rugía. En su interior, algo más suave comenzó a crecer. No era amor, todavía no, pero las raíces se habían arraigado. El viento cambió justo después del amanecer, trayendo consigo algo más que el aroma de la lluvia. Jake lo sintió antes de verlo. Una inquietud que se instaló en los huesos hizo que los pájaros callaran y los perros pasearan cerca de la puerta. Se quedó en el porche, con la mirada fija en el horizonte. Y entonces los vio levantar polvo. 5 jinetes vestidos con abrigos largos del color de la sangre seca, rifles colgados, sombreros ajustados contra la luz. Se movían en un arco lento como lobos probando la cerca de una manada. Jake contó sus sombras. 5 hombres, pero solo uno importaba. El del centro montaba un caballo negro con medias blancas y una silla de montar con ribetes plateados. No necesitaba placa. Todos en el territorio de Wyoming conocían el nombre. Marcus de Belín. Jake no esperó a que llamaran.
Giró sobre sus talones y entró corriendo en la casa. Emma, dijo con voz tensa pero serena. Es la hora. Ella no preguntó a qué se refería. Ya tenía la mochila junto a la puerta, municiones, un Colt de repuesto, una cantimplora y el medallón de plata que Jake le había regalado. Jake empujó la mesa frente a la puerta, cerró las ventanas y se dirigió al espacio de acceso tras la chimenea. Lo había construido años atrás, sin saber por qué. Ahora sí. Salieron por la parte de atrás, con las botas enterradas en tierra y la respiración acelerada. Jake condujo a Emma a través de la maleza hacia el viejo granero. El cielo estaba bajo y gris. El sol era una mancha opaca tras él. Un trueno retumbó a lo lejos. Dentro del granero, Jake la ayudó a subir al desván y le entregó su Winchester. 2 disparos a la vez, dijo. Luego recarga. Apunta a las piernas, no al pecho. Así lo retrasarás. Emma tragó saliva con dificultad. Nunca. Ya sabrás cuándo. La miró por última vez y desapareció entre los establos. Momentos después, comenzaron los disparos. Fueron una ráfaga. Salvajes, erráticos, una advertencia. Los hombres de Debelín querían obediencia, no una carnicería. Pero Jake conocía a los de su clase. Si entraban, lo quemarían todo hasta los cimientos solo para enviar un mensaje. Los apuntó desde las vigas del granero, silenciosos y precisos. Uno cayó al suelo con un grito, agarrándose la rodilla. Otro giró hacia atrás, maldiciendo. Los demás se arrastraron, confundidos. Entonces uno se acercó. Demasiado cerca. Abrió de una patada la puerta lateral del granero, con el rifle en alto, y barrió las sombras con el cañón. Jake se agachó detrás de una pila de fardos de heno. Sin aliento, el hombre pasó a su lado, descuidado, arrogante. Jake se abalanzó. Cayeron al suelo con fuerza. El hombro de Jake se estrelló contra las tablas. Su puño atrapó la mandíbula del hombre justo antes de que el rifle se desviara. Pero el otro hombre era más grande, impulsado por la adrenalina y la promesa de una buena paga. Rodaron por el polvo, pateando con las botas, forcejeando con las manos. El hombre sacó un cuchillo y le cortó el brazo a Jake. Jake gruñó, agarró la muñeca del hombre y la retorció con fuerza. Entonces llegó el disparo. No de Jake. Desde arriba. La cabeza del hombre se sacudió hacia un lado. Se desplomó, con la sangre acumulándose en la paja. Jake levantó la vista. Ella seguía sosteniendo el rifle, temblando como una hoja en una tormenta. No la llamó. No hizo falta, solo asintió. Ella asintió de vuelta. Jake se puso de pie tambaleándose, presionándose una mano sobre el corte en el brazo. Afuera, los hombres restantes gritaron retirada, pero Devon no se movió. Se quedó quieto en su caballo, observando el granero como quien evalúa un edificio que pretende poseer. Luego desmontó, lento y deliberado, y caminó hacia la cerca. Jake salió a recibirlo. Se quedaron a 10 pasos de distancia, sin armas desenvainadas. Solo 2 hombres con mucho que perder. Es mía, dijo Devlin rotundamente. Una garantía. No me importa a dónde haya huido ni lo que te haya dicho. Me pertenece, dijo Jake sin pestañear. Comercias con ganado, tierras, contratos, no con personas. Ella no es gente, dijo Dave con desprecio. Es mi propiedad, y cuando alguien me roba, hay un precio. Jake bajó la voz. Entonces envía la factura. Pero si tú o tus hombres vuelven a acercarse a estas tierras, me aseguraré de que lo único que posean sea una parcela de 2 metros de profundidad. La sonrisa de Devlin era pequeña y fría. Respeto a un hombre con convicciones. Jake. Es raro. Insensato, pero raro. Se giró, montó en su caballo y alzó la voz lo suficiente para que Emma lo oyera. Esto no ha terminado. La chica es mía, y algún día vendré a cobrarla. Luego cabalgó hacia la luz de la mañana, sus hombres cojeando detrás de él,
el polvo de sus caballos ya comenzaba a asentarse. Jake se quedó solo en el silencio, con sangre corriendo por su manga. Detrás de él, Emma salió del granero. Miró el cuerpo, el arma que aún aferraba en su mano, luego a él. No quise matarlo, dijo. Jake se acercó y le puso una mano en el hombro. No lo hiciste, dijo. Querías vivir. La lluvia comenzó de nuevo, suave esta vez, casi como un perdón. Y desde el porche, el fuego dentro de la cabaña aún ardía. A mediados de primavera, los moretones en la tierra habían comenzado a sanar, al igual que los de sus cuerpos. Los agujeros de bala estaban tapados. Las cercas se habían vuelto a colocar. El techo del granero, una vez derrumbado por años de clima y meses de caos, se alzaba derecho de nuevo, brillante con clavos frescos y madera nueva. Jake reconstruyó en silencio, tal como siempre había vivido. Pero esta vez, no estaba solo. Emma se levantaba antes del amanecer casi todos los días, descalza en la tierra, plantando hileras de zanahorias, cebollas y flores silvestres en el jardín que había delimitado detrás de la cabaña. Reparó el gallinero con alambre y restos de madera. Organizó la despensa, barrió los pisos e incluso arregló los escalones de la entrada con un viejo martillo que parecía demasiado grande para sus manos, pero que nunca resbalaba. Los vecinos que antes cruzaban la calle ahora venían con herramientas en la mano. Una mujer del pueblo trajo semillas. Un viejo ranchero ayudó a cavar hoyos para postes. Nadie pidió disculpas por el silencio que había reinado antes, pero Emma no necesitaba sus palabras. Lo vio en los regalos que habían dejado en el porche. Huevos frescos, un tarro de mermelada, un rollo de tela. La respetaban porque había sobrevivido. Jake hablaba poco. No sabía cómo elogiar, no con palabras, pero arreglaba su tetera favorita cuando se agrietaba y se aseguraba de que la puerta del jardín siempre se abriera sin problemas. Reparaba sus botas sin que se lo pidiera, poniéndolas junto al fuego cada noche, limpias y secas. Pero fue la silla la que se lo dijo todo. Llegó una noche a principios de junio. Emma estaba dentro preparando estofado cuando ella oyó el suave roce de la madera en el porche. Salió y vio a Jake de pie junto a ella, sin mirarla, con la mirada perdida en los campos de trigo, mientras el último sol del día le iluminaba la curva de la mandíbula. La silla era sencilla. Patas fuertes, respaldo curvo, brazos tallados a mano, suaves tras horas de lijado. Pero fue el tallado de la parte superior lo que la dejó sin aliento. Sus iniciales, grabadas con cuidado, pequeñas y perfectas. Emma no habló. Se acercó, se sentó lentamente y dejó que sus dedos recorrieran las letras. Jake seguía martillando un poste de la cerca cercana, sin mirarla, pero la escuchaba. ¿Hiciste esto para mí? Ella preguntó suavemente. Se encogió de hombros. Pensé que necesitabas un lugar para descansar. Ella sonrió. La madera estaba caliente por el sol. La vista se extendía hasta el infinito. Un lugar para sentarse. Un lugar que decía aquí perteneces. Pasaron unos minutos. La brisa traía el aroma de salvia y tierra fresca. Entonces Emma dijo casi en voz demasiado baja, si quisiera cambiar mi apellido, ¿qué pensarías? Jake hizo una pausa en medio del golpe, con el martillo apoyado en el poste. Él no se giró. No sonrió. Dijo, simple como el agua. Entonces tomaría el tuyo. Emma parpadeó. Y entonces ella se rió, un sonido profundo y sorprendido que hizo que los pájaros se dispersaran desde el tejado. Jake finalmente miró por encima del hombro. Ella todavía estaba sonriendo. Esa rara y real sonrisa que comienza en el pecho y florece en el rostro como un amanecer. Jake se echó el sombrero hacia atrás y rió una vez. ¿Qué? Él preguntó. Nada, dijo ella. Es que nadie se ha ofrecido a ser mío antes. Él asintió, aunque sin mirarla exactamente. Pero ella vio el rojo subiendo por la parte de atrás de su cuello. No hablaron de amor, no intercambiaron promesas. Pero esa noche, mientras estaban sentados juntos en el porche,
Emma en su silla y Jaque tallando algo invisible. Todo lo que necesitaban decir ya se había dicho. El cielo pasó del dorado al azul. Las estrellas salieron en silencio, y desde el interior de la casa, el relicario de plata que Emma ahora llevaba alrededor de su cuello captó la luz del fuego y brilló. El fuego era pequeño, solo un círculo de ramitas secas y agujas de pino detrás del granero donde el viento podía llevar el humo sin asfixiar la casa. Jaque se quedó solo, el papel en sus manos temblaba, no por miedo, sino por la finalidad. Era un contrato, agrietado y amarillento por el tiempo, firmado en el cruel pergamino de Earl Turner, un acuerdo burdo, apenas legal, ciertamente inmoral. Una niña de 18 años, a la que se le debe 500 pesos. Sin nombres, solo descripciones, solo términos, solo tinta intentando hacer de la sangre una propiedad. Jaque lo miró fijamente un momento más. Luego se inclinó y lo sostuvo frente a la llama. Se agarró rápido. Una llamarada de ira seca que se curva en bordes negros y hambrientos. Las cenizas se elevaron en el aire y desaparecieron en la dorada puesta de sol de Wyoming. Él los vio irse. Detrás de él, la casa estaba en silencio. Dentro, Emma estaba frente al espejo con su vestido blanco. Una cosa sencilla de algodón que ella misma había cosido. Sin encaje, sin corsé, sin velo, solo tela suave, flores silvestres trenzadas en el cabello y pies descalzos contra las tablas del suelo. Afuera del pueblo se reunieron. No muchos, solo los suficientes. El sheriff estaba de pie debajo del roble. La señorita Lark trajo su violín. Merray Weather del café trajo un pastel y un ramo de flores. Incluso llegó el herrero, con las manos en carne viva por primera vez en años. Se alinearon a lo largo del camino de tierra que conducía desde la casa hasta el árbol donde Jaque ahora esperaba con una camisa limpia y el sombrero presionado contra el pecho. Y luego llegó ella, Emma, caminando sola. Nadie la delató. Nadie la guió hacia adelante porque ella no tenía a nadie a quien dar. Sus pasos eran lentos y firmes, cada uno adentrándose un poco más en la tierra que ahora llamaba hogar. Sus ojos no buscaron juzgar a la multitud. No se inmutaron al ver rostros familiares. La muchacha que una vez había sido arrastrada hasta una valla como una carga no deseada ahora caminaba con la postura de una mujer que había sobrevivido, se había reconstruido y había elegido vivir. El pueblo la vio pasar y por una vez susurró. Cuando llegó al árbol, Jaque miró hacia arriba y sonrió. No es amplio, no es grandioso, solo lo suficiente. Estaban uno frente al otro, con las manos rozándose y los corazones quietos. El sheriff se aclaró la garganta, pero no dijo nada más. Jaque metió la mano en su bolsillo y sacó un anillo de plata, hecho con el clavo de una herradura y pulido hasta que se notaba. Él lo deslizó en su dedo, sin apartar la mirada de ella. Nadie te va a entregar a mí, dijo en voz baja. Viniste aquí sola, y estoy orgullosa de estar a tu lado. Emma no lloró, solo asintió. Y en ese momento, el viento arreció, agitando su vestido, enviando el aroma a Artemisa por el aire como una bendición. No se besaron delante de todos. No lo necesitaban. La ceremonia terminó con un aplauso silencioso, algunas ovaciones, una melodía de violín que bailó por la pradera. Los vecinos le dieron frascos de conservas, retazos de tela, sonrisas amables. Ella sostuvo la mano de Jaque todo el tiempo. Cuando el sol se puso, regresaron a casa. No hablaron mucho. Sirvieron 2 tazas de café, encendieron el farol y se sentaron juntos en el porche mientras el cielo se volvía suave y púrpura a su alrededor. Emma se reclinó en su silla, la que tenía sus iniciales grabadas en la barandilla superior, y observó las luciérnagas parpadear entre el trigo. Jaque extendió la mano para tomarla, callosa y cálida. La miró, con ojos suaves, un indicio de algo infantil atravesando su rostro curtido. Incluso en la señora Callahan, dijo. Emma se giró hacia él, apretando sus dedos alrededor de los suyos. Incluso en el señor Callahan, respondió. Se quedaron así sentados mientras la luz se desvanecía,
La cabaña tras ellos brillaba, el mundo frente a ellos, amplio e indómito. Sobre ellos, las estrellas emergieron, lentas, seguras, familiares. Y mientras el viento arrastraba las últimas cenizas de una vieja deuda hacia la oscuridad, dejó tras de sí algo nuevo. No silencio, ni tristeza, sino algo que tenía que ser paz y amor nacido no del rescate sino de la elección. Si esta historia te conmovió, si sentiste el viento de Wyoming en el pecho, o la serena fuerza de un amor nacido no del rescate sino de la elección, entonces ensilla y cabalga con nosotros de nuevo. Contamos historias no solo del salvaje oeste, sino de corazones salvajes, de mujeres que se niegan a ceder y hombres que eligen mantenerse firmes incluso cuando el mundo les da la espalda. Suscríbete a las historias de amor del salvaje oeste y pulsa la campana para no perderte nunca un relato que se atreve a decir: incluso en el polvo y el silencio, el amor aún habla. Hasta la próxima vez, compañero, conduce con cuidado.